¿Alguna vez has escuchado historias tan intrigantes que te hacen sentir un escalofrío en la espalda? Bueno, esta es una de ellas. Imagina a un hombre sencillo enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza y a los secretos oscuros de las montañas para salvar a quienes más ama. Suena heroico, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que, en ese acto desesperado, selló su destino con una maldición? Esto va en contra de todo lo que creemos, que el amor siempre triunfa. Pero, a veces, el precio de desafiar al destino es más alto de lo que uno puede pagar. Don Anselmo no era un héroe de cuentos de hadas. Era un hombre real, luchando contra elecciones imposibles. Y lo que encontró en las profundidades de una cueva andina no fue solo oro, fue un camino directo hacia la destrucción. Si crees que el universo conspira a nuestro favor, esta historia quizá te haga cambiar de opinión. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el brillo del oro oculta sombras y donde los secretos pueden ser más peligrosos que lo desconocido. Ahora, imagínate en su lugar. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre romper las reglas y salvar a quienes amas? No te apresures a responder, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que piensas sobre el destino, el amor y el sacrificio. Esta historia no es solo sobre Don Anselmo, sino sobre cómo nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden moldear todo a nuestro alrededor. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas de los Andes, tiñendo el cielo con tonos de rojo y naranja, como si las nubes hubieran sido pintadas por manos divinas. Fue en este escenario donde apareció Don Anselmo, su mirada perdida entre las colinas y su postura cargada de una melancolía que parecía pesar más que los propios Andes. Pedro, su aprendiz, lo observaba con una curiosidad casi infantil, intentando descifrar el misterio detrás de aquel hombre que parecía cargar una historia tan antigua como las montañas que lo rodeaban. Don Anselmo era un constructor de casas, pero no solo de paredes y techos. Construía historias con cada piedra que colocaba. Para Pedro, él era más que un maestro, era un enigma, un libro de páginas cerradas que el aprendiz anhelaba leer. Durante los momentos de pausa, el viejo a veces permanecía en absoluto silencio, mirando al horizonte. Esto intrigaba a Pedro, quien se preguntaba si los secretos de Anselmo estaban escondidos en los colores del crepúsculo o en el murmullo de las montañas. Mientras el día daba paso a la noche, Pedro sintió que había algo más en el aire, algo que las palabras no podían alcanzar. Anselmo, siempre introspectivo, parecía transformarse a medida que el sol desaparecía, como si las sombras sacaran a la luz un fragmento de lo que realmente era. Pedro, aún ingenuo, no sabía que estaba a punto de escuchar una historia que cambiaría para siempre su visión del mundo y de la fragilidad de las elecciones humanas. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los secretos del pasado pueden moldear el presente? Esa pregunta tal vez encuentre respuesta en el momento adecuado. Don Anselmo finalmente rompió el silencio, su voz grave resonando como un eco en el corazón de Pedro. Comenzó a hablar sobre un pasado que había enterrado hace mucho tiempo, pero que nunca dejó de atormentarlo. Años atrás, tenía una familia, una esposa amorosa y un hijo que era la luz de su vida. Todo cambió en una noche fría y silenciosa, cuando el fuego consumió no solo su casa, sino también su razón de vivir. No fue un accidente, de eso estaba seguro, sino una consecuencia de algo mucho mayor, algo que él mismo había desencadenado. Mientras las palabras fluían, Pedro sintió un peso instalarse en el ambiente, como si cada frase cargara consigo fragmentos de dolor y arrepentimiento. Don Anselmo contó cómo, en su desesperada búsqueda por salvar a su hijo, había recurrido a fuerzas que no comprendía del todo. El niño estaba gravemente enfermo, y ninguna medicina ni oración parecía surtir efecto. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Aceptó la ayuda de un anciano misterioso que apareció en su puerta ofreciendo lo que parecía ser un milagro, pero que en realidad venía con un precio terrible. Pedro escuchaba atentamente, con los ojos abiertos de par en par ante la narrativa que se desplegaba. El viejo constructor explicó que, en aquella fatídica noche, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Rompió un pacto hecho con ese hombre enigmático, creyendo que podría escapar de las consecuencias. Pero el destino, como las montañas, no se mueve tan fácilmente. El incendio que le arrebató todo parecía más un castigo que una tragedia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo las decisiones desesperadas pueden tener consecuencias inimaginables? Tal vez Don Anselmo tenga más que revelar sobre eso.
Don Anselmo continuó su historia, revelando los detalles oscuros de aquel pacto que había hecho en su intento por salvar a su hijo. Era una noche fría cuando conoció al anciano misterioso, un hombre de apariencia común, pero con ojos que parecían ver más allá del alma. El extraño le ofreció riquezas inmensurables a cambio de un único acto. Anselmo debía realizar un ritual sagrado dentro de una cueva oculta en las profundidades de la montaña. A pesar de su duda inicial, la desesperación fue más fuerte. Aceptó. La cueva era diferente a todo lo que Anselmo había visto antes. Sus paredes brillaban como si estuvieran vivas, reflejando una luz dorada que parecía prometer esperanza. El anciano le explicó las reglas con precisión aterradora. Anselmo debía cumplir el ritual sin cuestionar, sin dudar y, sobre todo, sin tocar el oro que cubría el suelo de la cueva. Sin embargo, la tentación era poderosa. El brillo hipnotizante parecía llamarlo, como si cada moneda llevara la solución a todos sus problemas. Pero Anselmo falló. Impulsado por el miedo de que el ritual no fuera suficiente para salvar a su hijo, violó las reglas y se llevó un puñado de oro. El anciano lo había advertido, cualquier desobediencia sería castigada. Cuando Anselmo salió de la cueva, la sensación de alivio fue rápidamente reemplazada por un peso oscuro. Algo dentro de él le decía que las cosas no terminarían bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para proteger a quien amas, aún sabiendo que podrías pagar un precio alto? Tal vez el desenlace de esta historia nos enseñe algo importante. Después de aquel día en la cueva, don Anselmo trató de convencerse a sí mismo de que había vencido al destino. Con el oro que llevaba, vendió algunas piezas y utilizó el dinero para buscar a los mejores médicos y los medicamentos más caros para su hijo. Durante un breve periodo, parecía que todo estaba funcionando, el niño mostraba signos de mejoría. Pero lo que Anselmo no sabía era que el verdadero precio de su decisión aún estaba por cobrarse. No había desafiado solo las reglas de un hombre, sino fuerzas que operaban mucho más allá de la comprensión humana. Una noche silenciosa, cuando el viento aullaba entre las montañas, que el destino llamó a su puerta. El incendio comenzó de manera inexplicable, consumiendo la casa como si las llamas tuvieran vida propia. Anselmo intentó salvar a su familia, pero el fuego parecía estar en todas partes al mismo tiempo, feroz e implacable. Él sobrevivió, pero su esposa e hijo no tuvieron la misma suerte. La tragedia fue rápida, pero el dolor que dejó perduraría toda la vida. Era como si las mismas montañas lo observaran con juicio, sopesando cada una de sus decisiones. Pedro escuchaba esa parte de la historia con el corazón encogido, intentando imaginar el terror de perderlo todo en cuestión de minutos. Don Anselmo contó cómo pasó días en un estado de estupor, incapaz de comprender por qué el universo había sido tan cruel. Pero, en el fondo, sabía la respuesta. Era la consecuencia de haber desafiado la advertencia del anciano y haber roto un pacto que nunca debió romperse. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si estuvieras ante la elección de salvar a quienes amas y arriesgarlo todo? Es una reflexión que quizá aún no tenga un desenlace claro. Don Anselmo dedicó el resto de su vida a intentar redimirse, aunque sabía que ningún trabajo ni sacrificio borrarían el peso de lo que había hecho. Se entregó a construir casas para otras personas, poniendo todo su esfuerzo en cada detalle, como si, de alguna forma, eso pudiera reconstruir la paz que había perdido. Para Pedro, era impresionante ver el esmero con el que el viejo maestro trabajaba, pero sabía que había algo más profundo allí, un dolor que nunca se desvanecía del todo. A lo largo de los años, Anselmo se negó a tocar cualquier riqueza que no fuera fruto de su trabajo honesto. Aquella pequeña cantidad de oro de la cueva, que alguna vez creyó que sería su salvación, se convirtió para él en el símbolo de su ruina. Donó lo que quedaba, con la esperanza de aliviar su conciencia, pero la culpa permanecía, como una sombra que lo seguía a donde fuera. Las historias sobre su habilidad como constructor se extendieron, pero pocos sabían que, para él, cada casa que construía era también una súplica silenciosa de perdón. Pedro comenzó a comprender que Anselmo no solo estaba enseñando el arte de la construcción, sino también transmitiendo una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Cada piedra que el anciano colocaba parecía decir, haz lo correcto, incluso cuando el mundo te ofrezca atajos. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, había una pregunta que permanecía sin respuesta. ¿Era posible encontrar la redención después de una tragedia tan grande? Tal vez esa respuesta estuviera en el próximo paso que Anselmo tomaría.
Cierta noche, mientras el viento soplaba frío entre las montañas, don Anselmo sintió que era el momento de revelar el resto de su historia a Pedro. Sabía que cargar con ese peso solo no lo llevaría a la paz. Por primera vez, sintió que quizá el aprendiz podría entender. Sentados alrededor de una fogata, Anselmo habló con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Sus palabras eran como las brasas que calentaban el ambiente, intensas, vibrantes y llenas de vida. Anselmo explicó que la culpa que llevaba consigo no era solo por lo que había perdido, sino también por lo que podría haber sido. Le contó a Pedro cómo, al romper el pacto, abrió las puertas a su tragedia, pero también a una comprensión más profunda de la vida. Aprendí, dijo, que las elecciones más simples pueden llevar las consecuencias más pesadas. Al escuchar esto, Pedro se dio cuenta de que el anciano no solo estaba confesando, estaba entregando una parte de sí mismo, algo que había guardado durante años. Para Pedro, ese momento fue transformador. Vio que, a pesar de todo, Anselmo seguía buscando redención, y eso lo inspiró a reflexionar sobre sus propias decisiones y caminos. El viejo constructor sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendió que compartir su historia era una forma de intentar evitar que otros cometieran los mismos errores. ¿Y tú? ¿Has imaginado el impacto de tus historias en las personas que te rodean? Quizás don Anselmo tenga algo más que enseñarle a Pedro antes de que la hoguera se apague. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentar el peso de tus decisiones todos los días? Tal vez la historia de don Anselmo te haya hecho reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, pero lo más importante es, ¿qué harás a partir de ahora? Piensa en las decisiones que estás tomando en este momento. ¿Te están llevando hacia el futuro que deseas o están creando trampas que solo notarás más adelante? Es hora de actuar con conciencia y valentía, porque nadie escapa al impacto de sus propias elecciones. Pero no te preocupes, la vida siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Así como don Anselmo encontró esperanza al compartir su historia, tú también puedes encontrar tu redención, ya sea ayudando a otras personas o reconstruyendo algo que parecía perdido. ¿Qué tal si comienzas hoy? Piensa en una decisión importante que has estado posponiendo y da el primer paso para resolverla. Recuerda, el oro más valioso que puedes encontrar no está en las montañas, sino en lo que construyes dentro de ti. Ahora te toca a ti. Si esta historia movió algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo nuestras elecciones moldean nuestras vidas. No lo dejes para después, el próximo capítulo de tu vida puede comenzar ahora mismo. ¿Qué estás esperando?